Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a Buenas comenzar. noches. La clase está siendo grabada. Hoy nos toca solo practicar sobre rectas paralelas, entonces espero que hayan leído algo para que puedan eh, preguntarme algo, ¿verdad? Sobre la clase. Para que puedan proponerme algo sobre los ejercicios. Bien, entonces los escucho si tienen alguna sugerencia de ejercicio. Si no, hacemos los ejemplos que aparecen en el libro de texto. Buenas noches, ingeniero. El inciso el ejercicio del libro del ítem 6. El inciso, El inciso D del ítem 6. el inciso D. Bien, dice datos. La recta AE es paralela a la recta FJ. El ángulo ADG es congruente con el ángulo GDH. GDH. Y el ángulo GDH es congruente con el ángulo HDE. Y en los hoteles no venden comida, usted. No. Bien, entonces, y nos aparece una figura. Entonces dibujemos esa figura. Sale tres rectas salen tres rectas que parecen ser paralelas. Sería la recta AE. Sale la recta FJ. Y también sale la recta KN. Bueno, más o menos esos son rectas. Está la recta CP, que es transversal, porque toca 2 puntos por lo menos, pero en este caso toca 3. Y esta otra recta transversal llamada BQ. BQ. Entonces, esta sería la recta AE. La recta
FJ y la recta KN. KN. También tenemos la recta BQ, BQ y tenemos la recta CP. CP. Tenemos los vértices L, el vértice G, el vértice D, el vértice H y el vértice M. Bien, ahora sí, analicémosla. En este ejercicio nos piden, usando solamente la información dada, determine si es posible la medida de todos los ángulos. ¿Qué información adicional se necesita para poder? Bien, entonces les piden la medida de todos los ángulos que aparecen en los vértices. Entonces los vértices voy a tratarlos de remarcar con otro color. Digamos un rojo. Este sería un vértice. Este sería otro vértice. 3, 4, 5. Por cada vértice tienen que aparecer 4 ángulos. Por cada vértice tienen que aparecer 4 ángulos. Si hay, bueno, en los 4 vértices de abajo tienen que aparecer 4 ángulos en cada vértice de los 4 de abajo. Significa que hay 4 vértices por 4 ángulos, serían 16 ángulos. Y en el vértice de arriba, en el vértice superior, aparecen 6 ángulos, más 16 ángulos de abajo, serían 22 ángulos los que ustedes tienen que determinar. Y les piden la mayoría, ¿verdad? No todos. Si se puede, ¿verdad? Dice la medida de todos los ángulos. Bueno, de hecho sí piden todo, si es posible. Bien, empecemos entonces. Sería fácil si supiéramos que todas las rectas son paralelas. ¿Cómo saber si todas las rectas son paralelas? Bien, primero sabemos que la primera recta que aparece en la parte de arriba es paralela con la recta que le sigue en la parte de abajo, ¿verdad? Eso lo sabemos por dato. Por dato. Por dato. Número 2. Perdón, profesor, ¿qué significa eso? Saberlo por dato. ¿Qué dato? Los 3 datos que tenemos, uno de Claro, esos datos por dice eso. que las rectas son paralelas. De los Ajá, 3 datos que tenemos. gracias. Bien. Una segunda aseveración o una segunda afirmación, podemos decir que... Bien, vamos a ver. FJ y KN. Que los ángulos son congruentes, el ángulo ADG ADG. Vamos a ver quién es con ADG. el ángulo G, con el ángulo GDH son congruentes, dice. Ese dato también. GDH, ¿dónde está GDH? Permítame. Está en el primer vértice. ADG Bien. está en el primer vértice.
ADG es este ángulo. Correcto, así es. Y el que le sigue, Y digámoslo, el EDH, suplementario también. EDG, DH es este, de aquí abajo. Este de aquí abajo sería GDH. Y Déjame GDH decir, con el HDE son congruentes. O sea que los tres ángulos miden lo mismo. HDE sería HDE, este de aquí, ¿verdad? Son congruentes, así es. pero Y eso ese no me sería por ayuda. dato, pero Sí, pero no me ayuda para saber si esta recta, la tercera recta, es paralela a la segunda recta. Yo lo que quiero ahorita es Licenciado, determinar. Dígame, licenciado, dígame. solo una observación, ¿verdad? Porque el Sí, ejercicio dice que solamente vamos a utilizar la información que ellos nos brinden para determinar las posibles medidas. Entonces, a simple vista, creo yo que la última recta no la podemos determinar porque no nos dan ninguna información para poder determinar si ella es paralela con las otras dos. bien. Entonces, yo creo que podemos determinar los ángulos de las dos primeras rectas, pero de la recta KN no podemos determinar nada, porque no nos Sí, dan ninguna información, aunque en la imagen se mire que está paralela, ¿verdad? sí. Bien, entonces, en resumen, lo que él dijo, lo que el compañero quiere decir es que si no es posible, él dice a simple vista, pero si no es posible determinar que esta última recta coplanar es paralela con las anteriores dos, si no es posible determinar que son paralelas, entonces no hay posibilidad de que encontremos estos 8 ángulos, no hay posibilidad. Si Correcto. no es posible determinar si son paralelas. Si fuese posible, entonces su trabajo ahorita es verificar que son paralelas con los datos que tienen, ¿verdad? No por a simple vista. No se tienen que hacer las cosas porque a ustedes les parece que son paralelas, sino que tienen que usar todos los datos que les dan en el ejercicio. Entonces, hasta el momento solo tenemos esos ángulos que están ahí marcados. Con esos ángulos que están ahí marcados, estos 3 ángulos nos los dan los datos, pero esos 3 ángulos no nos ayuda para saber si esta tercera recta es paralela. No nos ayuda. Lo único que estamos seguros es que estas dos rectas son paralelas por dato. Es lo único que estamos seguros. Entonces, cuando yo quiero decir que un ángulo es igual a otro, mande. Licenciado, disculpe. Sí, diga. Por el dato que nos dieron, esos tres ángulos son congruentes, ¿verdad? Sí, Entonces, como estamos en la recta, los tres sumarían 180 grados. ¿Cómo dice? ¿Me ajá, escucha, dígame. licenciado? Sí, sí, Pues dígame. los tres sumarían 180 grados, pero como son congruentes y los dividimos entre tres, cada uno mide 60 grados. Ya tenemos parte de los datos, de los Sí, ángulos. Ya con eso creo que podemos ir avanzando en lo demás, ¿no cree? sí, está bien. Gracias. Bien, entonces, hasta el momento sabemos que la tercera recta es imposible de determinar si es paralela. Entonces, como ya podemos asegurar que la tercera recta no estamos seguros, bueno, podemos asegurar, mejor dicho, que no es paralela por los datos que tenemos. Entonces, solo enfoquémonos en las dos rectas, en estas dos rectas. Una vez sabiendo que son paralelas, sí es posible determinar todos los ángulos. Una vez sabiendo que las primeras dos rectas son paralelas, es posible determinar estos 4 ángulos de este vértice, estos otros 4 ángulos de este otro vértice y estos 6 ángulos de este otro vértice. Serían 14 ángulos. Podemos saber la medida de esos 14 ángulos. Empecemos. El compañero ya dio la medida de 3 ángulos. Dijo que la medida del ángulo
del ángulo sería ADG más todo lo que el compañero dijo, tienen que escribirlo. Entonces ustedes van a hacerlo así. La medida del ángulo ADG más la medida del ángulo GDH más la medida del ángulo HDE. sí, vamos a ver, creo que me hace falta algo antes. Primero voy a decir que la medida del ángulo ADG es igual a la medida del ángulo GDH. Es necesario decir esto porque si no, no podemos avanzar en lo que sigue. ¿Por qué podemos decir eso? Perdón, ¿por qué podemos asegurar que la medida del ángulo ADG es igual a la GDH? Porque son congruentes los ángulos. Porque son congruentes, exacto. Porque el ángulo ADG es congruente con el ángulo GDH. Ese es el dato que nos dieron. GDH. También podemos decir que la medida del ángulo GDH es igual a la medida del ángulo HDE Sí. por lo mismo, ¿verdad? Por el mismo argumento, porque son congruentes. Por lo Porque tanto, GDH ADG es igual a HDE. bien, ese es buen dato. Vamos a ver. Dígamelo. La medida Por lo tanto, del ángulo, la medida del ángulo ADE es igual a la medida del ángulo HDE. ADG, ¿verdad? ADG. Sí. Ajá. Es igual a la medida del ángulo Medida del HDE HDE. ¿por qué? Congruencia de lo. Por dato. Le llaman por ¿cómo? Propiedad transitiva. Sí, por la propiedad esa, sí, correcto. Bueno, la persona que dijo la propiedad tiene un puntito, ¿verdad? Ahí me lo apunto. No, hombre. Ahí. Bueno. Fui yo. Ahorita lo apunto. Lo bueno que ahí está grabado todo, ¿verdad? Ah, Recordamos. le di todo ese puntito extra. Muchas Sí, gracias. Gracias. usted le dejó todo en bandeja de plata, ni modo. Así es la vida. 5. Ahora sí puedo sumar los tres ángulos. La medida del ángulo ADG más la medida del ángulo sería GDH más la medida del ángulo HDE es igual a 18. No, ¿verdad? 180, Lee. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. No, ¿y cómo sabe que son suplementarios? Porque son congruentes. O sea que todas las medidas de ángulos congruentes son 180. Porque son rayos opuestos. Porque estamos en Ángulos una recta, opuestos no por el es vértice. Par línea. Porque O son par ángulos línea. opuestos por el vértice. Porque, No, porque una recta. La recta que pasa mide grados. 180. A mí no me está, bueno, yo no, sí son opuestos por el vértice, pero no es por eso. De hecho, la pregunta es, ¿quiénes son los opuestos por el vértice? A, D y B. A, D y D. Bueno, pero... B. Y No, pero eso no es la C, razón por la cual
por la cual mide 180. Porque es un ángulo llano. Exacto. Otro puntito ahí. Uy, me gané un punto. Por ángulo llano. Por eso es que mide 180 grados. Todos los ángulos llanos miden 180 grados. ¿Y qué es un ángulo llano? Es un ángulo en una recta. Las rectas tienen ángulos llanos. Sabemos que A es una recta. Bien. Bien, como sabemos que estas tres medidas son iguales, entonces vamos a hacer lo siguiente. En álgebra es válido hacer esto. Cuando una medida es igual, se le pone x más x más x. Cuando una medida es igual, solo se le da el valor de x. No sabemos cuánto es x, pero sabemos que las tres miden x. Son iguales. Si fuesen diferentes, diríamos que este X a mide las y tres. y este mide z. Si fueran diferentes, en matemáticas diríamos que una mide y que la otra mide z si fuesen diferentes. Si fuesen iguales, las tres dicen x, o las tres dicen y, o las tres dicen z. Esto es un truquito matemático, ¿verdad? De álgebra. Entonces, x más x más x, análogamente, es como decir una manzana más una manzana más una manzana serían 3 manzanas. Entonces, en este caso, análogamente serían 3x, igual a 180. 380. Entonces, la Y x la despejamos y quedaría 180 entre 3. 3. Y eso es 60 grados, como decía el compañero, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo, no solo hay que suponerlo. Bueno, no lo supuso el compañero, pero no lo pudo demostrar. Así se demuestra, ¿verdad? 60 grados. Bien, sabemos que X mide 60 grados, pero la X es la medida del ángulo ADG. También X es la medida del ángulo GDH. Y que X también es la medida del ángulo HDE. Entonces, esos tres ángulos miden 60 grados. Bien, ya tenemos las tres medidas. Ya tenemos las tres medidas. Ahora nos faltan, son 14. Bueno, Entonces nos faltan pero 11. Con esas tres demostramos los ángulos superiores. Bueno, ese es el punto, pues, ¿cómo demostrarlos? No es por lógica, ¿verdad? Es por Por propiedad. ángulos opuestos, por el vértice. Bueno, dígame. Empiece, pues. La El medida ángulo ADG es opuesto al ángulo CDE, igual por puesto CDE. Ajá, entonces ahorita nos interesa la medida del ángulo CDE. DE, que es opuesto al ángulo ADG. Miren, ¿ve? Entonces sería la medida del ángulo CDE es igual a la medida del ángulo ADG. ADG ¿por qué propiedad? Por los opuestos de... Los ángulos opuestos. Por opuestos por el vértice. Por ángulo opuesto al vértice, así serían. Bien, entonces otro puntito por ahí, ¿verdad? Uy, tengo 2. Muy bien. Bueno, entonces ya podemos asegurar que el ángulo CDE es igual al ángulo ADG, y el ángulo ADG mide 60 grados. Entonces ya tenemos un tercer ángulo. Ve, un cuarto ángulo. Ya tenemos 1, 2, 3. Recuerden que eso mide en X y X mide 60. Entonces ya tenemos esas tres medidas. Y también sabemos que CDE mide 60. Y esa Entonces misma ya tenemos fórmula cuatro. aplica a los otros dos restantes. Para entonces sería GBH, la para el ángulo 7. GBH. GDH, vamos a ver. La medida del ángulo GBH. GBH. GD, GDH. ED es. Es que parece D, Ajá. pero es D. GDH, sí, perdón. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Ya la sabemos. Es La igual medida del ángulo GDH mide 60 grados. Esa sí ya la tenemos.
Sería la, igual a la medida medida del ángulo sería la BDC. anterior, por el puesto por el vértice sería el BDC. ángulo BDC. BDC sería 60 también. BDC. Correcto, Sí, correcto. la medida del ángulo BDC, esa es la que nos interesa. GDC, sí. Igual a GDH. A la medida del igual ángulo. a la medida de GDH. Por la propiedad opuesta por el vértice. Es igual a 60. Por la Ingeniero. propiedad opuesta. A mí no me gusta escribir mucho, entonces yo voy a usar estas flequitas, ¿verdad? Significa lo mismo, para no estar escribiendo mucho. Ajá, dígame. Mi puntito. No, es la misma propiedad. Yo por propiedades diferentes que doy puntitos. Es la misma propiedad. Ingeniero, ya tengo pero la otra propiedad. Vamos a ver si es cierto. Ajá, Hola. dígame la chica que iba a hablar. Ingeniero, disculpe, pero si los demás compañeros, ¿verdad? Ya vimos que son opuestos por el vértice. ¿Por qué no simplemente decimos que BDC es igual a 60 porque es suplementario? Pues ya sabemos que 120 suman los otros dos. O no se puede, o tienen que ser así, opuestos por el vértice los tres. BDC es suplementario, o sea que la suma de BDC más otro ángulo debe dar 180, más ¿cuál ángulo? ¿Es suplementario con quién? BDC es suplementario con quién. Ah, ok, entiendo. Entonces no necesita solo dos ángulos para ser suplementarios, no se puede con tres. Sí, exacto, dos ángulos son suplementarios y la suma es 180, dice la definición. Listo, Sí se aplica ahí, pero tendríamos que agarrar los ángulos GDH más HDE y sacar el ángulo EDC, la medida del ángulo EDC, ahí sí, porque como tomaríamos la recta, que ahí no miro bien aquí, CP, CD, creo que no. ¿Cuál es esa recta, ingeniero? ¿Cuál? ¿La de arriba? Esta, la que cruza las paralelas, la C, la abajo no sé si es... Esta recta es BQ. No, la otra. CP. Ahí sí podríamos decir, porque sería un ángulo llano, que el ángulo CDE, entonces sería suplementario de los otros dos ángulos. El ángulo, perdón, me perdí. El ángulo CDE ajá. sería suplementario del ángulo GDE, que ese ya sabemos que mide 120. Sí, ese sí, exacto. Ahí sí sería suplementario y por ende 180 menos 120 son 60. Exacto, eso sí. Gracias, compañero. Eso sí, está bien claro ahí. Dice el compañero, dice el compañero que que esté en azul es suplementario a este otro que esté en azul. Esos dos ángulos. Es correcto. Dos ángulos son suplementarios. Dos ángulos sí son suplementarios. Ya sabemos la medida de esto que está en azul, que es 60 más 60 es 120. Entonces, este sería suplementario. Lo que le hace falta a 180 sería 60. También así se puede calcular. O como lo dijo el compañero, por opuestos para el vértice. Ya tengo 3 puntitos, vamos bien. Bien, entonces continuemos. Recuerda que está grabada, ¿verdad? Con los demás ángulos, por ejemplo, ya podemos entonces decir que el ángulo ADG es congruente con el ángulo DGH por la propiedad alternas internas. ¿Cuál? Perdón, el ángulo ADG. Sí, con el ángulo DGH. DGH, alternos, internos. Sí, sí, también. Solo que ahí nos estamos saltando un poquito. Pero sí, todavía falta un ángulo aquí hay 6 ángulos y solo hemos encontrado 5. Eso le iba a preguntar, licenciado, porque... Estaría el ángulo... Disculpe.
Sí, disculpa. Ajá, dígame. Faltaría el ángulo ADB. ADB, sí. ADB es igual a la medida del ángulo HDE, ¿verdad? Sí. HDE igual a 60 grados por opuestos por el vértice. Bien, ahora sí, ya podemos avanzar a lo que el compañero mencionó, alternos internos. El ángulo DGH, el ángulo DGH sería el 9. La medida del ángulo DG, no puedo escribir así, tengo que expandir la pantalla. DG, bueno, ni expandiéndolo. Es igual a la medida del ángulo, vamos a comprimirla. ADG por alternos internos, dijo el compañero. Alternos internos. Esa es una propiedad. Los alternos internos son congruentes en rectas paralelas. Teacher, Mande. otra observación también. Ajá. Como ambas son paralelas, ¿verdad? Entonces, por ángulos correspondientes, podríamos decir que el ángulo FGL es igual a ADG. FGL. Bien. Ese es otro dato. Es otro ángulo. Ya. Otra propiedad. Otra propiedad, sí. 60 Esa es otra aquí. propiedad, correcto. A ver. ¿Qué estoy haciendo? Ajá, sí, 60. Otra propiedad. Entonces, el que dijo alternos internos tiene un puntito. Bueno, suponiendo que no fuese alguien que ya participó, tiene un puntito. Si es alguien que ya participó, ya no. Y el que acaba de decir ahorita de ángulos correspondientes, si no ha participado, tiene un puntito. Si ya participó, pues no. Ah, bueno. Entonces vamos a poner. Sería ángulo, sí, es que serían ya demasiados puntos para un solo día. Sería el ángulo FGL, ¿verdad? FGL. F. G. No puedo escribir, necesito expandir la pantalla. Se puede escribir al lado de las rectas. Sí, pero ya empecé y no quiero, ya empecé así para abajo y no quiero ser chambón, como dicen por ahí, ¿verdad? FGL es igual a la medida del ángulo ADG por correspondientes. ADG por correspondientes. Bien. Y así podemos saber todos los demás, ¿verdad? Los que están, los alternos internos de la recta BQ. Los compañeros que hablaron ahorita hablaron sobre la recta CP y los ángulos de la recta CP. Ahora podemos hacer lo mismo con la recta BQ, los alternos internos y los correspondientes. Obviamente en la recta CP faltan los opuestos por el vértice, ¿verdad? Por ejemplo, aunque no sé si era esa la que me estaban mencionando. FGL. FGL. No, entonces falta otro ángulo aquí. ¿Cuál falta? Si Siempre en la queremos recta maximice CP. la recta para poderlo ver mejor. Siempre en la recta Licenciado. CP. Dígame. El ángulo LGH sería suplementario con el HGD. Exacto, Sí, igual. exacto.
Ahí sí. Si es una persona que no ha participado, tu puntito, Sí, ¿verdad? una parte. Ah, bueno. Gracias. Ahí lo apunto. 60 grados. Sería 9, 10, 11. El compañero dijo... ya me perdí. Ángulo LGH, creo que dijo. LGH, sí, LGH. No me dio punto a mí medida- por el de alternos e internos, profesor. Sí, yo dije que la persona que dijo alternos internos, si no ha Y correspondientes participado también. o el día de hoy, tiene su puntito. Si ya participó, pues no. Igual para el de correspondientes, si no ha participado, tiene su puntito. De lo contrario, no. El que dijo opuestos por el vértice, solo un puntito. No es que les voy a dar 3 puntitos, ¿verdad? O sea, yo Pero a mí me estoy había dando dado un puntitos. puntito antes. Yo estoy dando puntitos por propiedades diferentes. Sí, si dijo una propiedad diferente, sí. Por ejemplo, ángulo llano, creo que fue. Es correcto ese. Bueno, sí es eso, sí. Pero no es que por cada propiedad que se repita voy a dar puntitos de eso. Entonces, ahorita la persona Así que pasó la clave, mencionó, puro punto. la persona que mencionó los suplementarios, sí, porque esa es otra propiedad diferente. Que sería LGH. LGH. Es igual a la medida de, más la medida del ángulo, así se escriben los suplementarios, ¿verdad? Sumándolo, igualándolo a 180. O sea, lo que quiero que sepan es que si la medida da 180, son por dos razones, o bien por ángulo llano, o bien por ángulo suplementario. O bien por ángulo llano, o bien por ángulo suplementario. Los ángulos llanos se dan en rectas, solo se dan en recta. Bueno, también los suplementarios. LGH es suplementario con GDH. GDH igual a 180. Esto es por suplementario. Suplementario. Entonces, si sabemos que GDH mide 60 y este le vamos a llamar Y igual a 180, entonces Y va a ser igual a 180 menos 60 y Y va a ser igual a 120. Lo que está en naranja solo es un truquito matemático para no estar escribiendo un montón de letras, ¿verdad? Solo usar una sola letra. Pero igual se puede hacer con ese montón de letras. Bien, entonces el ángulo opuesto a LGH es Licenciado, mande. era con el ángulo HGD, porque son los que están seguidos. Ahí me puso otro ángulo. HGD. HG suplementario. HGD. HGD. El L, Aquí está. Es que aquí está el HGD, ya lo teníamos. pues sí, o sea, yo sé que ya teníamos, pero el LGH va con el HGD. Sí, aquí está. El LGH está con el HGD. Solo que yo lo leí como GDH, pero es lo mismo. Okay. GDH y HGD es lo mismo. Está bien, gracias. Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo que GDH y HGD es lo mismo. GDH y GDH igual que HGD. Sí. GDH sería el de arriba. Por eso digo que... Creo que no. Ah, no, perdón. Sí, Vamos no. a ver. Ahí cambia el vértice ahí. Cambia el GDH. vértice al... Y ahí no GDH. puede ser igual. Y ahí es HGD, sí, exacto, perdón. Lo siento. Otro Ahí sí puntito. me equivoqué. A ver. Aquí era
por andar subiendo y vea, expandiendo y comprimiendo. Sería HGD o GDH. GDH. Sí, el vértice es D. GDH. No, ¿será que me volví a equivocar? El Me volví a vértice es G. HGD es vértice. la vaina. O sea, HGD. LGH es igual a HGL. Ahí sí. Vamos a ver. HGD. HGD. DGH lo voy a poner. DGH. Espero que no me vaya a equivocar. Sí, también sería Ahí el está. mismo. Bien, esos dos son suplementarios y el opuesto por el vértice a LGH sería FGD. FGD. Ese sería el opuesto por el vértice a LGH. Como acabamos de encontrar el LGH, entonces sería FGD. La medida de FGD es igual a la medida del que acabamos de encontrar LGH por opuestos por el vértice. Yo quiero participar. Dígale a sus compañeros, díganle. Permítanme participar. Adelante. Por fin. Bueno, pero no se vayan a reír si me equivoco. El ángulo FGL. ¿Cómo? El ángulo FGL. Permítame identificarlo. FGL, L. sí. Es igual al ángulo ADC. Ah, por externos a un mismo lado, ángulos externos a un mismo lado. Sí. Sí. Pero de ese ya encontramos los valores, compañera. Sí, eso. Ya todos esos ángulos de esta recta ya están resueltos. Podríamos decir que el ángulo JHM es por Ahora sí, alternos vamos por externos con BDA. Bien, está bien. Solo quiero mencionar algo. Ya para esta recta se hace el mismo procedimiento que para esta recta, ¿verdad? El mismito procedimiento. Entonces, si para la recta dijeron que era, por ejemplo, empezamos con la primera recta aquí en alternos internos. Entonces volvemos a hacer los alternos internos, pero ya para la segunda recta. Luego vamos con correspondientes, luego con suplementarios y luego con opuestos por el vértice. Esos 4 pasos los vamos a hacer ya para la otra recta y así encontramos los otros 4 ángulos que nos hacen falta. Solo nos faltan encontrar estos 4 ángulos. Y ya tenemos las mismas propiedades que usamos en la recta anterior para encontrar estos 4 ángulos. Para encontrar los 4 que hacen falta, usamos las mismas propiedades que usamos para estos 4. Entonces ahí no se tienen que complicar ustedes, solo tienen que prácticamente hacerle un copy and paste, ¿verdad? O sea, no es que tienen que ver otra cosa diferente. Estas mismas 4 propiedades que usamos para los 4 ángulos del vértice G, lo hacemos para el vértice H. Eso es lo que quería mencionar. Ya en la recta KN ya no se puede usar eso porque no estamos seguros. O sea, no nos dice Sí, que en el sean vértice paralelos. L y en el vértice M ya no hay nada que se pueda hacer porque no tenemos certeza de nada. Ya en el vértice L y en el vértice M, no. Exacto. Bien, entonces aquí mide 120. Bien, eso era básicamente lo que tenían que hacer en ese ejercicio.
Licenciado, Dígame. pero ni siquiera considerando si son ángulos correspondientes, porque dice que si dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Sí, pero Y- usted no, pero usted no puede asegurarme Ajá. que este ángulo es congruente con este ángulo. No me puede asegurar. La verdad es que no sé cuál está indicando. O sea, lo que, No mire, me sale. lo que quiero saber es si esta recta es paralela. Entonces, usted me dice que si dos ángulos correspondientes son iguales, entonces esta recta es paralela. Entonces, me está asegurando que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Y no podemos asegurar eso. Ni sacando los ángulos de los 4 que usted mencionó. Es que solo podemos sacar estos 4 ángulos porque sabemos que esta recta es paralela con esta otra recta. La primera recta, de arriba para abajo, es paralela con la segunda recta. Eso sí, el ejercicio nos los asegura. Los datos del ejercicio nos los asegura. Pero que la segunda recta sea paralela con la tercera recta, de arriba para abajo, no nos asegura el ejercicio. Entonces, al no asegurarnos, no podemos tampoco estar seguros de los ángulos. No podemos decir que los correspondientes son iguales, son congruentes, perdón. No podemos decir eso. No podemos porque los datos del ejercicio no nos ayudan. Aunque parezca paralela, no podemos asegurar que son paralelas. No hay una forma de verificar que en este vértice, este ángulo correspondiente es igual a este otro ángulo correspondiente en el vértice M. El ángulo correspondiente en el vértice H es igual al ángulo correspondiente en el vértice M. No hay forma de asegurar eso, según el ejercicio. Usted puede suponerlo, sí, pero no hay forma. Licenciado, Dígame. yo creo que, disculpe, compañero, yo creo que para concluir ese ejercicio, pues como el mismo ejercicio dice, ¿verdad? ¿Qué información adicional se necesita para poder determinar? Entonces yo creo que aquí falta determinar, ¿verdad? O mejor dicho, la información que hace falta es sobre esa recta, o por lo menos que nos den algún ángulo. Sí, exacto. Si nos hubieran dado algún ángulo, eso es cierto. Si nos hubieran dado algún ángulo de los otros dos vértices, ahí sí podemos sacar más conclusiones. Si nos hubieran dado por lo menos un ángulo del vértice M y del vértice L, si nos hubieran dado por lo menos un ángulo, pero no nos dan ninguno del vértice L y ni del vértice M, ninguno. Entonces no tenemos más información, no podemos concluir nada Licenciado, más. y si nos dieran solo un ángulo, vaya, el ángulo del vértice L, Sí, si nos hubieran dado uno, tan siquiera, ya con eso nos ayuda para poder verificar primero si son paralelas, porque eso es lo primero que ustedes tienen que verificar, si son paralelas. Para encontrar ángulos, necesitan verificar si son paralelas. No es que así se van a lanzar. Por No sé si ejemplo, estaré equivocado, pero... por ejemplo, si nos hubieran dado el ángulo que mide 80, no nos ayuda tampoco, porque no hay ninguno de estos ángulos que mida 80 para saber si son paralelas. Solo por poner un ejemplo. Si este ángulo de aquí nos hubiera dado 60, ahí sí. Entonces ya podemos asegurar que son paralelas, porque si este ángulo mide 60 y este mide 60, ¿cuál es la propiedad que me asegura que esas dos rectas, que la segunda recta y la tercera recta son paralelas de arriba para abajo? ¿Cuál es la propiedad? El ángulo correspondiente coplanar. Exacto, el ángulo correspondiente. Esa es la propiedad. Pero si nos hubieran dicho que este de abajo mide 60, si ese de abajo hubiese medido 55, pues ya no podemos asegurar que son paralelas. Podemos decir que no son paralelas. Si nos hubieran dicho que este mide 55, solo podemos asegurar la medida de este, porque es opuesto por el vértice, la medida de este otro, porque es suplementario, y la medida de este otro, porque es opuesto por el vértice. Solo eso. Pero ya de este otro vértice ya no podemos hacer nada. Si nos hubieran dado la medida de este, que mide 55, por decirlo así. Si midiese 60, entonces sí podemos asegurar, también podemos encontrar las medidas del vértice M.
Si nos hubieran dicho que este ángulo mide 60. Entonces, con eso ya podemos decir que son paralelas y podemos encontrar las medidas del vértice M, comparándola con el vértice H. El vértice M solo se compara con el vértice H. El vértice L solo se compara con el vértice G. Bien, nos quedan 7 minutos. ¿Creen que podamos hacer otro? 60. Profesor, perdón, sé que esto es adelantarse un poco, pero recuerdo que hay una forma de es llamada Z, que a través de Z yo puedo determinar también con los ángulos, por ejemplo, los alternos externos. Si yo veo que el ángulo BDA es la parte superior de Z junto con el ángulo GLM, y yo sé que BDA es de 60 grados, GLM también es de 60 grados. Y ahí sí, pero eso, el ángulo, estamos refiriéndonos a este vértice. El ángulo GLM es a ese vértice. ¿Cómo puede asegurar que miden igual el ángulo? O sea, usted me dice alternos internos, pero ¿para qué? Para rectas paralelas. Eso sí son rectas paralelas, pero no estamos seguros si son paralelas. Eso que me está diciendo es para rectas paralelas, y el punto es que no estamos seguros que son paralelas. No estamos seguros. Porque, vaya, se lo voy a poner más claro. Si yo hago esta recta y hago esta otra recta y cruzo, entonces yo no puedo asegurar que este ángulo 1 sea igual a este ángulo 2 por alternos externos. No puedo asegurar eso porque no son paralelas L1 y L2. No puedo. La única forma que puedo asegurar que 1 es igual a 2 es que L1 sea paralela a L2. Así aplica la propiedad. Pero si yo no estoy seguro, no puedo decir que 1 y 2 son iguales las medidas por la propiedad de alternos internos. No puedo decir eso. Esto me lleva al ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, usando solamente la información dada, determine cuáles rectas son paralelas. Y tenemos 4 incisos. Entonces, ¿cómo demuestro que las dos rectas son paralelas? Porque básicamente podríamos llegar a comprobar que la tercera recta es o no es. O al menos ¿Qué inciso le gustaría ver? De hecho, yo sé que tendríamos que comprobar con cada inciso para ver cuáles son paralelas. A simple vista, como dijo un compañero al principio, el inciso C es donde yo veo rectas paralelas, pero tendría que descartar el inciso C, yo veo rectas paralelas, pero habría que demostrar que A, B y D no son paralelas. O sea, ¿cómo demostramos cuáles no son paralelas y cuáles sí? Porque... No, por eso. Dígame del inciso, del numeral 1, ¿cuál inciso quiere verificar ahorita? Solo tiene que verificar uno, no es que va a combinar los incisos. No se combinan los incisos, solo elija uno. Sí, lo sé. Indica o pregunta, ¿el inciso A tiene rectas paralelas? ¿El inciso B tiene rectas paralelas? Está preguntándolo para cada uno. Sí, ¿usted cree que el inciso A sean rectas paralelas? No. No, pero por simple inspección o porque ya lo demostró. No, por eso le pregunto, pues, si esto se parece, el ejercicio que hicimos ahora, este 6, para averiguar si la tercera recta era paralela o no, pues vamos a este primer ejercicio, que había que determinar lo mismo. Compañera. Sí, básicamente. Exacto. Disculpe la interrupción, ¿verdad? Pero yo me puse a hacer esos ejercicios y, por ejemplo, el A no son paralelas. B me dio que sí. El C no son paralelas.
y el D sí eran paralelas, aunque se miraba todo por la 20 la figura. Y estoy utilizando siempre los mismos procedimientos que el profesor ahorita estaba demostrando, pues, ¿verdad? Lo de los ángulos que sean correspondientes, ¿entiende, verdad? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en casi todos tienen ángulos. Entonces, simplemente es de ver cuáles son suplementarios o cuáles sí cumplen las propiedades y cuáles no cumplen las propiedades. Yo así fue como hice esos ejercicios. Gracias. Por ejemplo, solo quiero que vea el inciso A y analice los vértices. Los vértices son este punto y este punto. En cada vértice hay un ángulo, por lo menos. En este mide 38 grados y en este otro vértice mide 52 grados. Por lo menos en cada vértice hay un ángulo. Ahora, si usted analiza este vértice de aquí arriba con este vértice de aquí abajo, acabamos de encontrar las medidas de los vértices de arriba, del vértice de arriba, de los ángulos del vértice de arriba. Pero del vértice de abajo no tenemos ningún ángulo, entonces no podemos concluir nada. Eso es lo que quiero resaltar. Que si usted no tiene medidas en uno de los vértices, no puede concluir nada. No puede concluir nada. Aquí sí puede concluir usted algo. ¿Por qué? Porque tiene medidas en los dos vértices. Por eso el compañero pudo demostrar si esas dos rectas son paralelas o no, porque tiene medida en cada uno de los vértices. En el ejercicio anterior, solo en el vértice de arriba, en el vértice D, hay medidas, pero en el vértice L no hay ninguna medida. Por eso no puedo concluir nada. No sé si eso también contesta a su interrogante. Sí, entiendo, gracias. Entonces, en el inciso A, el inciso B, el inciso C y en el inciso D del numeral 1, en todos los vértices hay medida, entonces puedo concluir. En casi todos los vértices hay medida, entonces puedo concluir sobre las rectas. Por ejemplo, en el inciso D, se lo voy a explicar aquí en el inciso D. Dice, aparece una recta acá, otra recta acá, otra un poco inclinada y otra medio inclinada. Bien, usted solo enfóquese, si usted quiere comparar que L1, si usted quiere verificar que L1 es paralela con L2, entonces necesita un vértice en L1 y un vértice en L2. Entonces ya tengo este vértice que mide 78 grados y también tiene este otro vértice. Con esos dos vértices, usted ya puede verificar si L1 es paralela con L2. No importa si estos no tienen nada, no importa, pero ya con esos dos vértices usted puede verificar si L1 es paralela con L2. No importa si aquí le dan la medida de 102 o no se las da, pero con esos dos vértices ya puede verificar usted que L1 es paralela con L2. Igual que en el inciso A. Si usted quiere verificar que L1 es paralela con L2, ya tiene los dos vértices para L1 y el vértice para L2 para poder verificar que son paralelas. Mientras que aquí no, ¿ve? En la tercera recta, no tengo ni una medida, ninguna medida para poder verificar si son paralelas o no. Si no tengo medidas, no puedo verificar si son paralelas o no. Mientras no me den medidas en el ejercicio, no puedo verificar. Tal vez está ahí un poco mejor explicado, ¿verdad? Sí, gracias. Bien. Entonces, hoy sí es hora. Espero esta noche, sí, espero esta noche ya subirles todos estos ejercicios que les debo. Espero ya subírselos hoy en la noche. Ya tengo un poco más de tiempo para hacer esto. Y pasen buena noche, entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bebé. La bebé ya está en matemática, ve en la U.